Bueno, no es ningún secreto que el mundo necesita a la iglesia. La cultura se está apartando de virtudes esenciales para lo que podríamos considerar el florecimiento de la humanidad. Virtudes como, por ejemplo, la honestidad, la integridad, la comunidad, la unidad, no son corrientes hoy en día, no son comunes hoy en día. Vemos el deterioro social del mundo en muchos frentes, ya sea en el trabajo, sea en la escuela o en los diferentes medios de comunicación. La decadencia moral es claramente palpable, es evidente, es inconfundible. Y en las últimas décadas nosotros hemos sido testigos de una espiral descendente sin precedentes en la historia. Y hoy vemos a las principales personas de influencia en el mundo que rechazan abiertamente la noción de la verdad de Dios, la noción de la verdad absoluta. Y a cambio, estas personas de influencia prefieren cualquier otra noción que les parezca correcta a sus gustos, a sus sensaciones. Nosotros sabemos que como resultado de esta decadencia moral, Dios ha entregado a nuestra sociedad a pasiones degradantes, que se caracterizan, por ejemplo, por la inmoralidad, el egocentrismo y el orgullo. Pablo, de hecho, habla de esto en Romanos capítulo 1, ¿recuerdan? Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo escribe y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué es lo que detienen? La verdad. Y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo, porque estos hombres quieren detener con injusticia la verdad de Dios. Y como resultado entonces Dios los entrega. Dios los entrega a pasiones. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el versículo 24. Por lo cual, por consiguiente, como resultado de esto, Dios los entregó a la inmundicia, dice el versículo 24 de Romanos 1, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto, Dios los entregó otra vez a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó 3 veces a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es una radiografía de nuestra cultura hoy. Una sociedad entregada a las pasiones degradantes. Ahora, nosotros como cristianos estamos confrontados con la necesidad de evitar la corrupción moral mientras tratamos de navegar al mismo tiempo las complejidades de una cultura que está sumida en el caos. Una cultura que no tiene ningún tipo de compás moral. Y lamentablemente,
como creyentes, nosotros no siempre respondemos de la mejor forma. Nosotros como creyentes tenemos una tendencia al aislacionismo en esta cultura. Y hemos desarrollado un mecanismo de apartamiento. Hemos desarrollado una manera de no intervenir en la sociedad, de no intervenir en la cultura. Y tenemos sistemas. Si la escuela es un problema, ¿qué hacemos? Desarrollamos una escuela privada cristiana. Y si eso no funciona, ¿qué hacemos? Desarrollamos un programa de escuela en casa. ¿No? Hemos desarrollado sistemas de aislacionismo, de apartarnos, de atrincherarnos de la cultura. Entonces, en el momento en que nosotros nos sentimos amenazados por las presiones culturales, por las presiones sociales, ¿qué hacemos? Damos un paso atrás, nos atrincheramos en burbujas con otros cristianos que comparten los mismos valores, que fomentan las mismas virtudes, en lugar de enfrentar al mundo que nos rodea e influenciarlo para Cristo. Y así nos dedicamos a los nuestros, por así decirlo. Pero al hacerlo, en este mecanismo, nos olvidamos del mundo. Por protegernos y proteger a los nuestros, nos olvidamos del mundo. Louis Dupré, profesor de Yale, él expresó claramente esta realidad de la iglesia con una simple despedida. Y él dijo, adiós cristianismo. Adiós cristianismo. Él describió la fe cristiana como un artefacto cultural que la cultura secular hoy en día, la cultura moderna, ha absorbido y ha dominado por completo, en vez de funcionar hoy el cristianismo como un poder creativo, como lo fue en algún entonces. Y a mí me resulta increíble que este profesor haya lanzado semejante declaración hace varias décadas atrás, en 1970 para ser más exacto. En 1970 él ya estaba describiendo cómo la iglesia había retrocedido de influenciar o de su influencia potente sobre la cultura y la sociedad. Había tomado un paso al costado y había preferido encerrarse en culturas, en burbujas cristianas, en vez de enfrentar al mundo y alcanzarlo para Cristo. En vista de este acelerado deterioro cultural en el cual estamos nosotros hoy, la pregunta es esta. La pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer con una cultura y una sociedad que cada vez va en descenso, de manera vertiginosa, cada vez más rápido? ¿Cuál es la respuesta del creyente? ¿Cuál es la respuesta del cristiano? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en una sustancia de uso cotidiano. La usamos todo el tiempo. ¿Y saben cuál es? La sal. La sal. La respuesta a lo que el cristiano tiene que hacer hoy ante este mundo posmoderno que odia la verdad de Dios y trata de adoctrinar a nuestros hijos es la sal. Y por eso esta noche me gustaría que en sus Biblias me acompañen a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Porque vamos a estar evaluando tres aspectos de este pasaje, de Mateo capítulo 5, versículo 13. Y aquí Jesús va a animarnos a nosotros a ser influyentes en un mundo que se desmorona, en un mundo que va en caída vertiginosa. Y parece que no tiene cómo parar. Aquí está la respuesta. Mateo capítulo 5, versículo 13. Noten lo que Jesús dice en el Sermón del Monte y nos dice a los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Señor.
Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y tiene el poder para tratar con nosotros siglos después de haber sido escrita. Porque tu palabra no está muerta, porque tu palabra no ha pasado de moda, sino que tu palabra habla incluso para nuestros días hoy y nuestras necesidades hoy. Señor, hoy más que nunca necesitamos tu voz. Necesitamos tu palabra para que alumbre nuestro camino y nos ayude a vivir vidas entregadas completamente a ti en un mundo que busca influenciarnos para el mal. En un mundo que nos seduce constantemente a comprometer nuestras convicciones cristianas. En un mundo que quiere borrar cualquier compás moral que exista en la sociedad. Danos entendimiento esta noche. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje esta noche es La sal de la tierra. La sal de la tierra. Y vamos a estar examinando particularmente este versículo, Mateo 5:13, porque aquí, como dije en la introducción, hay 3 aspectos que nos animan a ser influyentes en un mundo que va en caída vertiginosa y se corrompe cada día más. Y el primer aspecto que debemos considerar, los animo a tomar notas, el primer aspecto que debemos considerar en este versículo es la premisa de la corrupción del mundo, la premisa de la corrupción del mundo. Cuando Jesús dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, describe Jesús indirectamente al mundo en el que se halla el cristiano hoy en día. Indirectamente lo describe. Y de esto estamos seguros porque en el siguiente versículo a la tierra se la describe como tal. Noten, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 14? Vosotros sois la luz ¿del qué? Del mundo. Claramente Jesús está hablando del mundo y está describiendo el estado, la corrupción, la condición horrible de pecado que tiene el mundo cuando dice vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, noten que Jesús no dice que los cristianos somos la sal de la iglesia. Jesús no dice eso. Y es posible, por supuesto, que una de las razones por la que Jesús no dijo eso es porque la iglesia todavía no había sido establecida. Recuerden que la iglesia es establecida en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Es posible. Era necesario que nuestro Señor primero ascendiera al cielo post-resurrección para que el Espíritu descendiera sobre sus discípulos y estableciera, formara la iglesia. Eso sucede en Hechos 2. Sin embargo, me parece a mí que la razón principal por la que Cristo no se refiere a la iglesia es porque la corrupción no es característica de ella. La corrupción no es característica de la iglesia. Jesús podría haberse referido a la iglesia en términos futuros. Lo podría haber hecho. De hecho, Jesús lo hace más adelante en el libro de Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 16? En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús se dirige a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Mi iglesia. La iglesia no estaba edificada, pero eso no significa que Jesús no se podía referir a ella. Lo hace en Mateo. Evidentemente, el hecho de que la iglesia todavía no había sido conformada en el desarrollo de la historia no era un impedimento para que Cristo hiciese alusión a ella. Lo hace acá en Mateo 16, versículo 18, y lo vuelve a hacer, por cierto, en Mateo capítulo 18, unos capítulos después. En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la ¿qué? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿podía Jesús referirse a la iglesia a pesar de que no había sido establecida todavía? Claro que podía. Lo hace en Mateo 16, lo hace en Mateo 18. Entonces, creo que Jesús no se refiere a la iglesia en Mateo capítulo 5, versículo 13. No se refiere a la iglesia como el lugar de influencia principal del cristiano. Otra vez, porque la corrupción no es característica de la iglesia. No es su característica principal. De hecho, ¿se acuerdan en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15? Pablo define a la iglesia como columna y baluarte ¿de qué? ¿De la corrupción? No. Columna y baluarte de la verdad. Más allá de que la iglesia no es perfecta, está muy lejos de serlo todavía, fue creada por Dios para el sostenimiento de la verdad, para proclamar la verdad de Dios en un mundo que lo necesita. Para eso existe la iglesia, para la proclamación de la verdad. Esta es su misión de ser. Y es lo que define a la iglesia. Lo que define a una iglesia es que predica y proclama la verdad de Dios. Pero nosotros no podemos decir lo mismo del mundo. No podemos decir lo mismo del mundo. El mundo necesita sal porque está profundamente corrompido por el pecado. Por eso el mundo necesita sal. Necesita sal porque está corrompido. Es un lugar caído, es un lugar decadente, que está en oscuridad, es un mundo que está en tinieblas. Por eso Jesús en Mateo 5:14 va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Porque el mundo, por definición, después de Génesis 3, ha quedado en tinieblas, está en oscuridad. El mundo tiende al mal, el mundo tiende a las guerras, ¿o no? ¿No es lo que hemos escuchado recientemente en las noticias? Las guerras. Las peleas, las batallas, es un lugar caído, es como la carne, el mundo es como la carne, mírenlo así, es como la carne en el sentido que tiene una tendencia natural a descomponerse. La carne se descompone con el paso del tiempo, esto lo sabemos todos. Cada vez que cumplimos un año nuevo, también celebramos la decadencia de nuestra carne, la aceleración hacia la decadencia. A descomponernos. Así es el mundo. El mundo tiene esta tendencia. No puede hacer nada que no sea empeorar. ¿Por qué? Porque el mundo carece de un cimiento estable y duradero como el de la iglesia. El de la iglesia está sostenida por la verdad de Dios. Es el fundamento. Ese es el cimiento de la iglesia. Y la iglesia existe también para sostener la verdad de Dios. En el mundo no. En el mundo no hay vida espiritual. En el mundo hay muerte. Y año tras año, décadas tras décadas, el mundo acumula cada vez más una oscuridad más profunda. Y esto es algo obviamente básico, pero que muchas veces olvidamos en nuestro caminar cristiano. Muchas veces. Ningún cristiano, escuchen, ningún cristiano debería sorprenderse en lo más mínimo por lo que ha venido ocurriendo últimamente. Ningún cristiano debería estar sorprendido que hayan guerras. Ningún cristiano debería estar sorprendido que en la escuela traten de indoctrinar a nuestros hijos. Ninguno. Porque es la naturaleza del mundo. ¿Saben qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que el mundo sea todavía tan bueno. Eso es lo sorprendente. Porque en su naturaleza, el mundo tiene una tendencia a descomponerse. El mundo tiene una tendencia a la putrefacción. Entonces, lo que debería sorprendernos no es el Estado, es que todavía siga siendo por lo menos un lugar bueno para vivir. Eso debería ser sorprendente para el cristiano. Y la Biblia contiene muchas ilustraciones de la corrupción del mundo, de la corrupción de la tierra. Acompáñenme al libro de Génesis, porque ya en el libro de Génesis
nosotros encontramos registro de esto. Noten Génesis 6. Génesis 6, versículo 5. Leemos aquí en Génesis 6, versículo 5, que no tuvieron que pasar muchas generaciones de hombres después de la caída para que Jehová, noten, versículo 5, viera que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de qué? Era de continuo solamente el mal. No tuvieron que pasar muchas generaciones para eso. Literalmente, leemos unos versículos más adelante, versículo 11, que la tierra estaba llena de violencia. Se había corrompido del designio original, de la creación, del patrón, del deseo de su amo, de su creador. Y dice Génesis 6 que la magnitud de la depravación de la humanidad era tan, pero tan grande. Versículo 6 de Génesis 6, que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Imagínense eso. La violencia, la maldad, el pecado era tan, pero tan grande, los pleitos, las muertes, era tanto que a Jehová le dolió su corazón. Y como consecuencia de esa corrupción en toda la faz de la tierra, Dios tuvo que enviar el diluvio. Una respuesta semejante al tamaño de su problema. La corrupción era mundial y Dios tiene que enviar un diluvio mundial. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo. Noten, Génesis 6, versículo 7, después de que Jehová se arrepiente de haber hecho al hombre, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está otra vez llena de violencia a causa de ellos, del hombre, y he aquí que yo las destruiré con la tierra. Entonces le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, dice Jehová, que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo. Y leemos en los capítulos 7 y 8 el relato del diluvio. Y noten cómo comienza Génesis 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1. Pasa el diluvio, Noé con su familia sale del arca y dice versículo 1 de Génesis 9, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y qué? Y llenar la tierra. ¿Suena familiar eso? Por supuesto. Fue el mismo mandato que Dios lo dio a los primeros padres de la humanidad en Génesis 1:28. Dios está comenzando de nuevo. Tuvo que erradicar la corrupción de toda la faz de la tierra con un diluvio mundial. Y uno podría decir, bueno, después de eso tal vez las cosas pintaron mejor. Pero nosotros no tenemos que ir muy lejos, ni siquiera tenemos que salir del libro de Génesis para ver que unas pocas generaciones después, la depravación del hombre volvió a manifestarse en dos ciudades particulares, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan Génesis 19? Y leemos en este capítulo
de Génesis capítulo 19, versículo 4, leemos que todos los habitantes de estas ciudades, versículo 4 dice, desde el más joven hasta el más viejo, eran caracterizados por aberrantes actos sexuales. Aberrantes actos de inmoralidad sexual. Y por la enormidad de su pecado, ambas ciudades son, por ejemplo, utilizadas en la Biblia como ejemplos de corrupción total. Sabemos lo que pasa después con Sodoma y Gomorra y el juicio que Dios tiene que traer en estas ciudades. Pero estas ciudades quedaron como ilustraciones a lo largo de la Biblia de ejemplos de corrupción. Y pueden anotarlo ahí, pero pueden leer después Jeremías 23, versículo 14, Ezequiel capítulo 16, versículo 49. En el Nuevo Testamento también se usan, hay claros ejemplos de autores que utilizan a Sodoma y Gomorra como ejemplos, como ilustraciones de cuán depravada es el ser humano. Entonces, desde Génesis en adelante, la Biblia nos presenta sin cesar la corrupción del mundo. El gran problema, el estado en el que está. El mundo está infectado con un virus mortal que se llama pecado. Ese es el virus. Y tiene el mundo una tendencia persistente. No es solo una tendencia de unos días. Es una tendencia constante a desmoronarse, a buscar la maldad. Y a pesar de que en los últimos años nosotros hemos aumentado, por ejemplo, en conocimiento científico, conocimiento médico, histórico y tecnológico en estas últimas eras, el mundo no ha mejorado. ¿Notan eso? El mundo no ha mejorado, a pesar de los avances. Es decir, la Tierra no ha podido cambiar su naturaleza más básica. Está corrompida. Y en lugar de mejorar la condición espiritual de la vida, cada uno de los descubrimientos que hacemos como hombres, cada uno de los logros humanos que hay en la Tierra, simplemente han proporcionado maneras en que el mundo puede expresar y promover su depravación de modo más rápido y de modo más destructivo. No han servido como barreras, no han servido como diques para frenar la maldad, al contrario, son compuertas gigantes y grandes para seguir proliferando la maldad en el hombre. El doctor y el pastor John MacArthur comenta con acierto, él dice lo siguiente: pasamos de una guerra a una guerra mayor, de un delito a un delito mayor, de inmoralidad a mayor inmoralidad, de perversión a mayor perversión. La espiral es descendiente, no ascendente. No es ascendente. El hombre no asciende con sus descubrimientos, sino que cada vez más desciende a las profundidades de la maldad de su corazón. Y lo expresa de manera abierta, sin considerar a Dios. Hermanos, esta es la única idea adecuada que nosotros podemos tener del mundo. Y esta es la premisa donde cuelga Mateo capítulo 5, versículo 13. La corrupción del mundo. El mundo por sí mismo tiende a supurar. El mundo por sí mismo tiende a infectarse cada vez más. Y solo es posible conservar al mundo con la ayuda de algún antiséptico. Y esto, inevitablemente, nos conduce al segundo aspecto del pasaje, que gira en torno a la propiedad de la sal. Ese es mi segundo punto. La propiedad. ¿Vimos la premisa? Ahora veamos la propiedad. La propiedad de la sal. Hay solo un antiséptico que puede conservar en buen estado la vida de la tierra. ¿Y saben qué es? La iglesia. La iglesia. Noten lo que Jesús dice en Mateo 5:13 de nuevo. Vosotros sois ¿la qué? La sal de la tierra. O sea, para Cristo,
lo que conserva la tierra no es el conocimiento científico. Para Cristo, lo que conserva la tierra no es el avance médico, no es el descubrimiento histórico, ni tampoco cualquier tipo de sofisticación tecnológica, sino que lo único que puede conservar la tierra, ¿saben lo que es? La vida transformada de sus discípulos. Eso es lo que preserva la tierra. Y esto es mucho más claro en el texto original, mucho más claro en el texto original. En griego, el pronombre que aquí vemos como vosotros es especialmente enfático. La idea es esta, lo que Jesús está diciendo es esto. Vosotros, en contraste con todos los demás, sois la sal de la tierra. Jesús está poniendo el foco de atención en los cristianos y en nadie más. Vosotros, en contraste con cualquier otro, son la sal de la tierra. Es decir, sobre nosotros recae la responsabilidad de influenciar al mundo. ¿Escucharon eso? La responsabilidad no recae en el gobierno. La responsabilidad no recae en un grupo seleccionado de personas que tengan un alto coeficiente intelectual. La responsabilidad no recae en grandes emprendedores tecnológicos que nos hagan viajar a Marte para florecer humanamente hablando. La responsabilidad recae sobre la iglesia. Todos y cada uno de nosotros debemos dar testimonio de Cristo en un mundo que empeora cada vez más con el pasar del tiempo. Y es la iglesia. La iglesia en su totalidad que está llamada a ser la sal de la tierra. Claro, una partícula de sal tiene una influencia muy limitada, ¿no? Muy poquito. Pero solo cuando trabajamos en conjunto, como un cuerpo, nosotros podemos, dice la palabra de Dios, conservar la vida en la tierra. En otras palabras, ¿saben lo que es la iglesia? La única esperanza que tiene el mundo. Nosotros somos la única esperanza del mundo. Y esto nos enseña, hermanos, que los cristianos somos fundamentales para la sociedad. Que la iglesia es esencial para la cultura. ¿Recuerdan? Génesis 19. Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, Dios dice que Él hubiese perdonado a las dos ciudades si tan solo hubieran existido 10 personas justas. Él hubiese parado el juicio. Si hubiese encontrado 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, pero no las encontró. Los cristianos hemos de estar en este mundo siendo influencia para Cristo, pero sin ser parte del mundo. Y me viene a la mente la descripción que Pedro hace de Lot cuando él estaba en estas dos ciudades. Acompáñenme a 2 de Pedro, porque tal vez la descripción de Pedro sintetiza cuál es nuestra experiencia en el mundo. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 6. Noten lo que dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró ¿a quién? Al justo Lot. Noten cómo lo caracteriza, lo describe a Lot. Abrumado, dice, por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba, escuchen, que moraba entre ellos, noten cuál era su experiencia. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Creo que no hay mejor pasaje en las Escrituras que sintetice cuál debe ser nuestra experiencia en el mundo que este. Lo que Lot le sucedió en Sodoma y Gomorra
es lo que a nosotros nos debe suceder en este mundo hoy. Estar abrumados por la conducta de los malvados, afligidos cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos del ser humano. Otra vez, esto nos enseña que somos fundamentales, de que debemos estar presentes en el mundo. Escuchen, Dios no nos ha llamado a una vida monástica. Dios no nos ha llamado a estar atrincherados en burbujas. El cristiano no es alguien que vive ahí aislado de todos los demás, un ser extraño, que está ahí apartado, que no se lo puede ni tocar ni ver. No, el cristiano tiene una relación con el mundo. Claro que la tiene, pero no ama al mundo. ¿Se acuerdan en 1 Juan capítulo 2? Versículo 15. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el cristiano tiene una relación con el mundo, que sí, pero no lo ama. No ama al mundo. En su oración sacerdotal, ¿se acuerdan Jesús? En Juan capítulo 17, le ora al Padre. Y escuchen estas palabras, Juan 17, versículo 15. Y noten lo que nuestro amo le pide a Dios Padre. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, está hablando de sus discípulos. Como tampoco yo soy del mundo, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No dice yo los he enviado a burbujas evangélicas. Yo los he enviado para que se queden en la iglesia. Dice yo los he enviado al mundo. Por tanto, nosotros debemos resistir esa tendencia que tiene nuestro corazón a atrincherarnos, a aislarnos del mundo. Escuchen esto, el que se aísla del mundo niega su llamado en primer lugar y en segundo lugar se opone al deseo de su Padre. El que se aísla niega su llamado como discípulo de Cristo y se opone al deseo de su amo. Nuestro amo, el Señor Jesucristo, desea que nosotros vayamos al mundo. No que vivamos vidas monásticas. Y para ilustrar este tipo de influencia que los creyentes deben tener en el mundo, Jesús incorpora la imagen de la sal. Dice vosotros, en contraste con todos los demás, vosotros mis discípulos sois la sal de la tierra. Y Jesús alude a esta imagen, la sal. Ahora, es verdad, para nosotros quizás hoy la sal no es una imagen muy poderosa, ¿no? La usamos como un ingrediente en la cocina, no pensamos mucho de ella. Tal vez cuanto más pensamos es cuando tenemos problemas y debemos cuidarnos de la sal. Pero en la antigüedad la sal era una imagen muy poderosa, muy pero muy poderosa. ¿Por qué? Porque la sal era valiosa, además de ser útil. Los griegos a la sal la consideraban divina. Los romanos tenían una frase que decía así, no hay nada más útil que el sol y la sal. Wow. No hay nada más útil que el sol y la sal. Se la llamaba el oro blanco en la antigüedad. ¿Por qué? Porque muchas veces a los soldados romanos, ¿saben con qué se les pagaba? Con sal. ¿De ustedes de dónde creen que nosotros sacamos la palabra salario? De ahí sale. Salario. Y es en este contexto histórico que Cristo pronuncia estas palabras. En esa imagen, no con el ingrediente de hoy en la cocina, en el salero. No, no, no. Es esta imagen muy valiosa de algo que vale, el oro blanco, de algo muy potente, muy poderoso. La sal era la imagen perfecta para ilustrar la manera en que nosotros debemos vivir
como cristianos en el mundo. Y la imagen es tan poderosa particularmente por tres propiedades que tiene la sal. Y quiero que las anoten, estas tres propiedades. Primero, en primer lugar, primero y ante todo, la sal era un símbolo de pureza. La sal era un símbolo de pureza. Cuando la sal, por ejemplo, en la antigüedad era refinada, tenía un color blanco. Un blanco resplandeciente que brillaba como el sol, por eso la llamaban el oro blanco. Porque resplandecía. En el mundo pagano, la sal se utilizaba como una de las primeras ofrendas para darla a los dioses. ¿Sí? Hoy nosotros hablamos de la ofrenda como en términos de cheque, ¿no? De dinero. En la antigüedad, una de las primeras ofrendas que los paganos daban a sus dioses era sal, por el valor importante que tenía. Y la sal, en el Antiguo Testamento, uno podría decir, bueno, pero eso era en el contexto pagano. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento tenía el mismo contexto. El mismo contexto. Los sacrificios, por ejemplo, eran sazonados con sal. ¿Por qué? Porque era un ingrediente purificador. Noten, por ejemplo, Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. En Levítico capítulo 2, versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Y qué? Versículo 13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la ¿qué? La sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Noten que la sal era un símbolo de pureza, incluso para el pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 43 leemos algo similar, versículo 24, dice, y los ofrecerás delante de Jehová, está hablando del becerro y del carnero, y dice, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y después que han echado la sal, los ofrecerán en holocausto a Jehová. Era un ingrediente purificador. De hecho, déjenme darles un ejemplo más. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y noten lo que sucede aquí. Versículo 19 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar de donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas, dice, son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Y qué pasó? Versículo 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Noten que Eliseo se topa con aguas que están impuras, que hacen estéril a la tierra, pide sal y las purifica. Claramente, la sal era un ingrediente purificador. En segundo lugar, la sal también tenía un elemento preservador. No solo era un símbolo de pureza, sino que también tenía un elemento preservador. Antes, por supuesto, de que la refrigeración estuviera disponible, la sal se usaba para conservar los alimentos de la descomposición. Un trozo de carne lo salaban para que no se descompusiera. O sea, noten que la sal
servía un propósito, entre muchos. Era valiosa porque frenaba el proceso de putrefacción. Lo frenaba. No lo podía impedir por completo. No significa que tú salabas un trozo de carne y después de 2000, 3000 años iba a estar bien todavía para comer. Eso ni siquiera sucede con nuestras heladeras o nuestros refrigeradores. No podía impedir por completo el proceso de putrefacción, pero sí podía retardarlo. Podía retardarlo. Ese es el segundo elemento. Y la tercera y última propiedad que vemos de la sal tiene que ver con el placer. No solo la pureza, no solo tenía un elemento preservador, sino que también tiene que ver con el placer. Hay un elemento de placer en la sal. Y creo que todos estamos de acuerdo con esto. Una comida sin sal es desagradable. Una comida sin sal es insípida, le falta sabor. ¿Qué hace la sal? La sal funciona para aumentar la capacidad de disfrutar ciertos alimentos, como la carne. Aporta un sabor que satisface. No es lo mismo comer un trozo de carne sin sal a uno que está bien condimentado con ella. Y esto lo vemos en la Biblia, esto es bíblico. Esto no es solo de Argentina, ¿ok? Que se cocina solo con sal la carne. En Job capítulo 6, versículo 6, Job pregunta, escuchen la pregunta de Job. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Es una pregunta retórica. ¿Habrá gusto en la clara del huevo sin sal? La respuesta es no. Para disfrutar de la clara del huevo hace falta sazonarla con sal. Y al igual que la sal, hermanos, noten la imagen cuán poderosa es, al igual que la sal, nuestra vida como creyentes debe caracterizarse por estas tres cualidades, por estas tres propiedades. Para nosotros tener influencia en el mundo, no puede faltarnos nunca, ¿saben qué? La pureza. No puede faltarnos pureza. Todo comienza ahí. Todo comienza con la pureza. Desde las actitudes hasta la conducta, incluyendo nuestro lenguaje, todo debe estar sazonado con la pureza que agrada a Dios. Todo. Pablo nos recuerda, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la edificación. Colosenses capítulo 4, escuchen esto, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Toda nuestra vida debe estar sazonada con la pureza que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la pureza nos hace inútiles a la hora de mostrarles a otro el valor que tiene Cristo en nuestra vida. Es contraproducente. La impureza nos vuelve ineficaces a la hora de influenciar al mundo. Nosotros no podemos preservar a la sociedad de su mal con un mal testimonio. Es incoherente. Es incoherente. Nuestro testimonio es poderoso en la medida que nosotros ponemos a Cristo por encima de todo. En la medida que nosotros nos anclamos en Él, nuestro testimonio es poderoso. Entonces, vivamos de tal modo que las personas vean el Evangelio de Dios como algo deseable. Y que tu vida y mi vida no sea un impedimento a preservar la buena vida en la tierra. Al contrario, que sea un testimonio de que Cristo, vale la pena seguir a Cristo. Vidas transformadas, comprometidas solamente con Él y nadie más que Él. Vivamos de tal manera como es digno del Evangelio de Cristo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 27. El tercer y último aspecto que vemos en el pasaje, vimos la premisa de la corrupción del mundo, vimos la propiedad de la sal. El último y tercer aspecto del pasaje que quiero que veamos esta noche es el peligro. Es el peligro.
Porque tras el llamado a hacer sal en la tierra, Jesús les advierte a sus discípulos y les dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero, noten la advertencia, pero, si la sal se desvaneciere, ¿cómo que será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Evidentemente, el deseo de nuestro Señor es que los cristianos tengan una relación con el mundo. Ese es el deseo. Él nos mandó al mundo. Él nos envió al mundo. Es imposible penetrar la sociedad con un sabor salado si nosotros nos antrincheramos en la iglesia. Nos escondemos en las 4 paredes de la iglesia bíblica berea. Es imposible sazonarla a la sociedad. No sirve para nada aislarnos en nuestros monasterios cristianos. No sirve para nada eso. Para que la sal cumpla su función, tiene que ¿qué? Tiene que mezclarse. Tiene que mezclarse. Y esto es más claro, ¿saben dónde? En el relato paralelo del Sermón del Monte, en Lucas capítulo 14. Acompáñenme a Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, versículo 34. Noten lo que dice Jesús. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Escuchen lo que dice después. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, sino que la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, la sal sirve su propósito, sirve su cometido cuando se arroja la sal a la tierra. Y acá Jesús pone 2 ilustraciones, cuando se la arroja como fertilizante o cuando se la arroja en el muladar como desinfectante. Es decir, una dosis adecuada de sal en el suelo puede promover el crecimiento de las plantas. Y la sal, cuando es esparcida generosamente en el muladar, es decir, en el estiércol, inhibe el olor y los gérmenes de esa sustancia. Y esto habla, ¿saben de qué? Del poder que tiene la sal cuando se entremezcla con otras cosas. Tiene mucho poder. Puede hacer crecer una planta y puede inhibir el olor del estiércol. Pero la sal solo es efectiva y útil cuando está en contacto. De nada sirve guardar la sal en el salero. Y al igual que la sal, nosotros como cristianos debemos estar presentes allí, donde queremos tener una influencia cristiana. Y en la práctica, hermanos, esto exige de nosotros un compromiso proactivo. Esto demanda de nosotros intencionalidad. Proactividad. ¿A qué? A salir y relacionarnos con el mundo. Lo más fácil que es. Lo más fácil es quedarnos dentro de nuestro salero, ¿o no? Lo más fácil es quedarnos, y lo más cómodo es quedarnos dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y no salir de nuestro ambiente cristiano. Entonces, conocemos a gente de la iglesia, trabajamos en un contexto cristiano, tenemos a nuestros hijos en un contexto cristiano, no jugamos ningún deporte a menos que sean cristianos, jugamos fútbol cristiano y no salimos del salero. Eso es lo más fácil. Pero Jesús dice, para hacer sal, nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nosotros tenemos que salir de nuestro salero y mezclarnos con personas incrédulas. Y te pregunto esta noche, ¿en qué áreas de la cultura estás involucrado con personas que no conocen a Dios?
Pregúntate eso. Sé sincero contigo mismo. ¿Estás involucrado con personas que no conocen a Dios? ¿Con quiénes te conectas de manera diaria, rutinaria, para el avance del Evangelio? ¿Lo haces? ¿O estás en tu monasterio ahí, atrincherado, con temor al mundo? Hermanos, si algo nos enseña Jesús es que el mundo nos necesita. Y nos necesita a gritos, desesperadamente, porque el mal es muy perverso. El mal está por todos lados. Y solo hay un antiséptico que funciona, y es la iglesia. Nuestra presencia en la tierra impide, en cierto sentido, que el mal obre sin control en la sociedad. E históricamente nosotros miramos para atrás y así fue. Los primeros hospitales, ¿quién los fundaron? La iglesia, los creyentes. Las primeras escuelas, ¿quiénes los fundaron? Los creyentes. Tenían un impacto social. Tenían un impacto en la cultura. Tenían un impacto en países enteros. Hermanos, nosotros como creyentes debemos difundir gozo, debemos comunicar deleite, debemos comunicar alegría en un mundo que tiene una tendencia persistente a descomponerse, en un mundo donde los suicidios son cada vez más. El cristiano tiene que estar ahí para mostrar que hay esperanza en esta vida y no solo después de la muerte. Busquemos formas prácticas, tangibles, salgamos de nuestra zona de confort, incluso si tenemos que pagar el precio. Salgamos de nuestra zona de confort para interactuar con aquellos que no son creyentes por causa del Evangelio. Busquemos maneras de evangelizar a otros. Y no nos atrincheremos en nuestro monasterio creyente. Ahora, por supuesto que esta convivencia con el mundo presume un grave peligro. ¿Y cuál es el peligro? Jesús lo hace muy claro. Mateo 5:13 dice, el peligro es que la sal se desvanezca. Literalmente esta palabra desvanecer, ¿saben lo que significa? Hacerse el tonto. Cuando se aplica a una persona, significa hacerse el tonto. Noten, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 se usa de esta manera. En Romanos capítulo 1, versículo 22, lo leímos hace un instante. De hecho, leímos a partir del 24, pero noten el versículo 22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Es la misma palabra que en Mateo 5:13 se traduce como desvanecer. Lo mismo lo pueden ver en 1 Corintios 1:20. Cuando se aplica a personas, significa hacerse tontos, hacerse necios. Pero cuando se trata de algo inanimado, que no tiene vida propia, como es el caso aquí de la sal, el significado, ¿saben cuál es? Perder el sabor. Significa volverse insípido. O sea, Jesús está diciendo, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué será salada? Y a primera vista esto nos puede parecer un poco extraño, ¿o no? ¿Por qué? Porque científicamente, hablando, la sal, es decir, el cloruro de sodio, no suele deteriorarse. No puede deteriorarse ni se presta el cloruro a perder su sabor, científicamente hablando. Pero acá tenemos que remontarnos otra vez a la historia. La sal en aquella época no era como la sal de hoy en día. La sal de aquella época no era pura. No era solamente cloruro de sodio. A veces la sal de aquella época estaba mezclada con tierra. A veces la sal de aquella época estaba mezclada con arena. Y entonces, cuando estaba mezclada con esos sedimentos, perdía su capacidad ¿de qué? De salar. Y de igual modo, hermanos, nosotros podemos volvernos inútiles en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Jesús dice que nosotros debemos influenciar al mundo y no el mundo a nosotros. Ese es el punto. Y ese es el peligro.
Pablo escribió a los romanos, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 12, versículo 2. Perdón, Romanos 12, 3. No os conforméis a este siglo. Debemos, como dice Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 27, guardarnos sin mancha en el mundo. Guardarnos sin mancha en el mundo. No dice guardarnos sin mancha en la iglesia, no dice guardarnos sin mancha en nuestro monasterio, no dice guardarnos sin mancha en nuestra escuela, en la casa, dice guardarnos sin mancha en el mundo. Ese es el contexto. No os conforméis a este siglo. Hermanos, hay una gran diferencia entre identificarnos con la cultura a influenciar la cultura. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. No es lo mismo mezclarse con personas incrédulas para compartirles el Evangelio que permitir que esas personas incrédulas nos moldeen a nosotros. Y Jesús advierte acá. Y es una advertencia grave. Y todos nosotros debemos prestar oído a esto. Porque esta convivencia con el mundo, si no se la maneja bien, conlleva a dos consecuencias muy trágicas. Escuchen esto. Si nuestra convivencia con el mundo no es la adecuada, entonces hay dos consecuencias muy trágicas. ¿Saben cuál es la primera? En primer lugar, afecta al mundo. En primer lugar, afecta al mundo. ¿Por qué? Pierde el impacto de la sal. Si nosotros nos convertimos o somos moldeados a la imagen del mundo, entonces el mundo es afectado. ¿Por qué? Porque pierde el elemento antiséptico de la sal. En las palabras de Cristo, acá dice, no sirve más. Pero hay otra consecuencia. Y la otra consecuencia trágica, ¿saben para quién es? Es para el propio seguidor de Jesús. Noten cómo termina el versículo 13. Si el propio seguidor de Jesús pierde el sabor de la sal, es echado fuera y hollado por los hombres. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús con esto? Bueno, claramente cuando nosotros leemos el contexto de la Biblia nos damos cuenta que esto no es una referencia a la pérdida de la salvación. No es que Jesús está diciendo, si tú tienes un mal testimonio, pierdes la salvación. No es lo que está Jesús diciendo. Dios no permite que ninguno de sus hijos le sea quitado. Eso lo sabemos por Juan capítulo 10. Nosotros tenemos una doble aseguranza, estamos seguros en las manos del Padre y estamos seguros en las manos del Hijo. Nadie nos puede robar de Él. Pero aquí está la advertencia. Escuchen, la sal que no sabe a sal demuestra que no es verdadera sal. La sal que no tiene sabor a sal demuestra que nunca fue sal. Tal vez fue arena, pero no fue sal. Y la persona que no tiene sabor a cristiano, ¿saben lo que demuestra? Que nunca fue cristiano. Solo porque alguien se identifique con Jesús, solo porque alguien venga al monasterio de los cristianos, la iglesia, eso no significa que esa persona sea un verdadero cristiano. Solo porque ha sido bautizado no implica que esa persona en realidad sea un creyente. Y el lenguaje aquí es muy fuerte, la advertencia es muy peligrosa. Ser echado fuera, como dice aquí al final del versículo 13, casi siempre en la Escritura se refiere a la perdición eterna. Ser echado afuera significa perderse eternamente en el juicio condenatorio de Dios. Noten lo que dice Mateo capítulo 8. Versículo 11. Escuchen estas palabras. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob
en el reino de los cielos, escuchan, mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten lo que dice Jesús. Los hijos del reino, es decir, que en aquel momento, como ahora, hay impostores dentro de la iglesia que dicen ser hijos, pero cuyo fin es el crujir de dientes y el lloro eterno. Lo mismo pasa en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Misma frase. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que ese es el contexto del capítulo 5, versículo 13. Y así debemos interpretar las últimas palabras de esta hermosa imagen de la sal. Aquel que no sirve para nada va a ser echado fuera. Por eso Jesús mismo en este mismo sermón advierte, unos capítulos después, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre evangelizamos, y en tu nombre servimos en VBS, y en tu nombre remodelamos la iglesia, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y lo mismo sucede, la misma connotación tiene la frase hollada, que significa pisada. La frase echado fuera y la frase hollada en las Escrituras significa perderse eternamente. Y por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero lo pueden ver el juicio eterno, lo pueden ver Isaías capítulo 10, versículo 6, Isaías capítulo 25, versículo 10, Isaías capítulo 63, versículos 3 y 4. Está claramente estas dos frases asociadas con el juicio eterno, con la perdición eterna. Y esta es quizás, hermanos, la mayor tragedia que encontramos en esta vida. A la persona religiosa que tiene apariencia de piedad, que huele a cristiano, pero desconoce el poder transformador de Dios. Y por eso no tiene gusto a sal. Tiene gusto a tierra. Tiene gusto a arena. Porque es de este mundo. Nunca le rindió su vida a Cristo. Y esa es la mayor tragedia de la iglesia. Y eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Vivir vidas completamente ilusionados de que somos sal, pero sin tener sabor cristiano. Jesús dice que esa persona no sirve para nada. Ni para la tierra, porque no la afecta para bien, ni para la iglesia. No sirve. Porque está en peligro de perder su alma para siempre. Y esa es la más grande tragedia. Y ese es el más grande peligro. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Escucha atentamente. No sea que tú pienses ser sal cuando en realidad no lo eres. Mateo 5:13 es fundamental. Es fundamental para entender cuál debe ser nuestra respuesta al acelerado deterioro cultural que estamos enfrentando. Esta es nuestra respuesta. La respuesta, dice Jesús, no está en aislarnos y la respuesta no está tampoco en volvernos como el mundo. Ninguno de los dos extremos son buenos.
Y Jesús advierte eso. La respuesta no está en atrincherarnos y la respuesta no está en convertirnos, secularizarnos, ser más como el mundo. Nuestro llamado como creyentes consiste en dejar salir la sal de nuestro salero y ser cristianos influyentes en un mundo que se desmorona vertiginosamente. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Martin Lloyd-Jones lo expresa de esta manera y me encanta. Él dice, la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta al mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces, la iglesia hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizás lo odie. Y esa es la paradoja cristiana, que el mundo nos odia. Y sin embargo es lo que más necesita, a la iglesia. Vivamos entonces, hermanos. Vivamos de tal manera que otros puedan ver el Evangelio a través de nuestras vidas a fin de recibir la mayor bendición que necesitan, a Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este pasaje tan hermoso nos recuerda cuál es nuestro llamado principal en la vida. Ser influencia a un mundo perdido, corrupto, que se descompone cada día más. Padre, provee para nosotros oportunidades. Danos el ingenio para poder buscar avenidas, canales, maneras de poder influenciar a otros para Cristo. A salir de nuestra zona de confort. A no tener miedo de proclamar a Cristo con nuestra vida, diferente. Una vida que tiene sabor a cristiano. Para que otros miren nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. Porque, oh tú Dios, te mereces la gloria por los siglos de los siglos. Amén.